Queridos amigos, bienvenidos una vez más, una semana más a su programa donde Dios llora. Vamos a hablar hoy de Colombia, exactamente de la diócesis del Espinal, Tolima, y tenemos con nosotros al padre Jesús Ernesto Ramírez, oriundo de esta diócesis y que ha trabajado allí más de 30 años. Padre, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ustedes y por esta oportunidad y buenos días para todos. Padre, no todos los que nos están escuchando conocen exactamente Colombia, así que me gustaría primero que nos explicara un poquito dónde está esta diócesis situada. Bueno, Colombia es el norte de Sudamérica, el país de entrada. Tiene 31 departamentos. Yo pertenezco al departamento del Tolima, que queda exactamente en el centro de Colombia. El departamento de Tolima está dividido políticamente en 47 municipios y eclesiásticamente en 3 diócesis. La diócesis madre, que es Ibagué, tiene más de 100 años de existencia como diócesis. Nosotros somos la segunda diócesis, el Espinal, que tiene 56 años de vida. Y la tercera es la diócesis de Líbano, Honda, que tiene unos 15, 18 años de existencia. Entonces el departamento está dividido en 3 diócesis. Yo pertenezco a la del Espinal. O sea que también es una realidad muy bonita el pensar que la estructura de la Iglesia ha ido creciendo, se ha ido, ¿cómo se dice?, como fecundando, ¿no? De la madre salieron... Sí, dijéramos... claro, sobre todo para la facilidad de la misión o del trabajo pastoral, porque el Tolima tiene 28.000, 29.000 kilómetros cuadrados. Entonces, imagínese para un solo obispo todo este territorio. Entonces, para ir facilitando, se subdivide, ¿no? Nosotros somos la mitad del departamento. Las otras diócesis quedaron más pequeñas. Ya la madre quedó pequeña y la segunda hija también. Somos la más grande porque abarcamos la mitad del departamento, exactamente 14.000 kilómetros cuadrados. ¿Y más o menos de qué población estamos hablando? Estamos hablando de unos 700.000, 800.000 habitantes. Y en cuanto a la situación más bien social, o primero yo creo que Tolima es muy conocido por el arroz, sí, si no me equivoco. Somos el segundo departamento en Colombia productor de arroz. El primero es el departamento del Meta y después está el Tolima. Dentro de nuestra diócesis tenemos el segundo municipio más. El mismo Espinal es muy arrocero y después hay otro municipio, otros 2 que llaman Saldaña y Purificación, que son muy arroceros. O sea que la gente en realidad vive más bien del trabajo en el campo, o tienen también, antes había minería creo, pero esto ya desapareció. Hay algunas minerías manuales en ríos de algunos pueblos, entonces la minería se hace manual, ¿no? Antiguamente con las bateas y los sedazos. Han querido llevar de esta cuestión moderna, pero ha sido un problema también porque pues, se sabe hoy todo lo que repercute en el ambiente, en la ecología. Entonces está esa lucha de no dejar entrar estas maquinarias, ¿no? Colombia es un país que tiene montañas, altos, grandes cumbres y planicies. La diócesis suya, la del Espinal, Tolima, ¿en qué situación geográfica se encontraría desde el punto de vista? De las mejores, realmente. Somos muy bendecidos por Dios. Colombia, porque tenemos los Andes en las 3, que se trifurca en 3 cordilleras, ¿no? Llamamos la cordillera oriental, central y occidental. El Tolima tiene la fortuna de tener las 3, casi del inicio. Allí es donde se trifurca. Entonces nosotros tenemos en el paso de nuestro departamento las 3 cordilleras. Entonces tenemos desde las cumbres de 3.500 el Nevado del Tolima. El Tolima tiene 5 nevados de cumbres de 3.500, 4.000. Pero tenemos la llanura, porque tenemos, en nuestro departamento lo atraviesa el río Grande de la Magdalena, que es el río del país, ¿cierto? Que atraviesa de sur a norte, y por el Tolima pasa en todo el territorio. Entonces, esto hace que el valle sea fecundo, por eso el arroz y la agricultura. Pero me decía también que tiene zonas de desierto al mismo tiempo. Sí, tenemos en el departamento vecino a nosotros, que es el departamento de Huila, hay un desierto que se llama el desierto de la Tatacoa. Entonces nosotros, el municipio donde estoy yo, en la parroquia, está bajo esa influencia. Estamos como a 20 kilómetros en línea de área del desierto. Esto hace que sea muy caliente, que sea muy duro el verano.
Pero el Tolima, decía, es rico rico agrícolamente, porque tiene las tres cordilleras, entonces en esas tres cordilleras hay variedad de cultivos, desde el café hasta el arroz, que es de clima calientísimo. El café es producto de 1400 metros más o menos, es el clima favorable, ¿no? Ni más alto ni más bajo, 1400, 1200, 1300. El Tolima también tiene un pasado indígena, que estaban los pijados, creo que era una tribu muy guerrera, muy fuerte, guerrera. Defendió mucho su territorio contra los españoles y aquellos que llegaron a los conquistadores, ¿no? Y el departamento vecino, Huila, también tiene incluso una famosa cacica que se llama La Gaitana, que defendió sus derechos hasta mataron a su hijo, entonces ella la vengó matando a uno de los españoles. Nosotros tenemos el cacique Calarcá, también de los Pijaos, y de esa familia indígena pues han quedado reductos, ¿no? En nuestro departamento hay varios municipios en los que hay todavía ciertos reductos indígenas, y la parroquia donde estoy yo, que es una parroquia de Natagaima, que viene de un nombre de una tribu indígena, los Nátagas. Entonces, todavía hay ciertos reductos indígenas allí en la parroquia donde trabajo yo ahora. Cuando hablamos de reductos suena un poquito como que están cerrados. ¿Cómo lo podemos imaginar? No, reductos yo digo en el sentido de como residuos. Ajá. Han quedado como residuos, rezagos, digamos, de la población indígena de hace tantos años, ¿no? Claro, y presenta esta realidad que creo que es más de la mitad, son indígenas en su parroquia. En la parroquia sí, se llama Natagaima, en este momento tiene unos 25.000 habitantes, de los cuales yo pienso que el 60% tiene todavía rasgos indígenas, su forma. Entonces, en ese sentido hablo de que hay como residuos indígenas todavía, ¿no? En la población, digamos, claro, de un 60%. ¿Y esto afecta un poquito la realidad pastoral que usted vive? No, yo creo que la favorece porque ellos son muy religiosos. De hecho, el indígena, el nativo, el primitivo, siempre fue muy religioso, ¿no? Recibieron después la cultura religiosa de España y la influencia de la colonia, entonces, pero ellos son muy religiosos, respetuosos del sacerdote como tal, como la persona, muy amables, cariñosos con uno, ¿no? Entonces eso favorece también el que reciban el trabajo y la acción pastoral. Usted dice que es algo incluso positivo. ¿Qué le parece a usted que es un elemento que se podría aprender? Sí, de su forma de ser? Eso favorece mucho la acción pastoral, y estamos trabajando, ¿no? En Colombia y también en nuestra diócesis el obispo ha querido como trabajar esta parte indígena. Ha nombrado un sacerdote como encargado de la parte indígena como para mirar un poco su organización y cómo se le puede ayudar un poco más, ¿no? ¿Y se implican también en la catequesis y estas cosas? Sí, sí, claro, claro. Me decía usted también antes que una de las cosas que quizá es diferente entre su labor y en otras diócesis de Colombia es que usted tiene que ver con los cabildos. Es que la organización de los indígenas de antiguo viene a través de estas entidades. El cabildo es una agrupación de familias. Esta agrupación de familias tienen trabajos en común y después crece un poco más y llega a ser resguardo. Entonces son como dos pasos, ¿no? Primero cabildo y después resguardo. Esto tiene la ayuda mucha del gobierno, ¿no? El gobierno, dentro de su política, pues tiene el favorecer a la población indígena. Entonces le subsidia educación, le subsidia muchas cosas, a veces hasta el extremo, ¿no? Porque desafortunadamente cuando a usted le dan todo o casi todo, pues es una especie de paternalismo. Paternalismo. Entonces pone las manos y ya. Se olvida. Que me den. Yo soy indígena, que me den, que me den. Entonces puede ser, algo bueno, pero puede ser un riesgo de que la población indígena se acostumbre mal, esté siempre esperando. Entonces no me ayudan. Ellos, por ejemplo, para las universidades, allí una cosa interesante es que dentro de la población, siendo de esta parte indígena, hay mucho profesional.
Yo he vivido admirado de que hay muchos profesionales en este municipio porque las leyes gubernamentales favorecían que al que saliera de la parte indígena tenía que tener un puesto en la universidad estatal, facilidad, si no era todo regalado, subsidiado, le daban becas, ayudas, ¿no? Entonces, esto ellos han aprovechado realmente y se han preparado bien. O sea que se ha conseguido el objetivo que era sacarles de un ciclo quizá de Sin embargo, hay unos que siguen en la pereza intelectual y también de su trabajo, ¿no? Claro. Porque una cosa negativa que yo veo, el gobierno, por ejemplo, de grandes haciendas que había en 20 años, 30 años hace, las compró a los dueños. Le dio esas haciendas a un cabildo, a un resguardo, que son un cabildo, un resguardo son 40, 50 familias. Entonces todas se reúnen para trabajar juntas, para llevar una vida en común, para cultivar la tierra. Muchos de estos resguardos la han aprovechado, otros no. ¿Qué han hecho? Esa hacienda que le dieron, el gobierno la compró y se la dio, tengan, trabajen, la arrendaron ellos. En vez de trabajarla, o por ejemplo meter ganado, porque hay parte para el ganado, entonces podían meter 30, 40 reses, 50 reses para, claro, ¿no? O cultivar maíz y otras cosas. Ellos la han arrendado a otros cultivadores, y entonces se quedan manicruzados, a veces esperando, sí, ya tenemos el arriendo de la finca, ya el gobierno nos debe ayudar y nos tiene que ayudar, entonces se vuelve un paternalismo negativo en ese sentido, ¿no? Padre Jesús, Colombia se ha visto muy amenazada siempre por la violencia. En los últimos años está un poquito mejor, pero en el pasado fue muy duro. ¿Su diócesis también se vio afectada por este tema? Por supuesto. Nosotros, la violencia en Colombia comenzó hace 60 años. No había nacido yo. Estaba naciendo y ya había comenzado un poquito esta situación de violencia, ¿no? De una guerra fría a veces, pero también abierta y descarnada, ¿no? El Tolima ha sido uno de los departamentos duros, azotados por la violencia, llamamos. ¿Por qué? Porque allí nacieron, en uno de estos municipios nació la guerrilla, que es lo que antes se llamaba los bandoleros, bandas de bandoleros que atacaban de pronto a partir del 9 de abril, que fue como el chispazo, y cuando mataron a un candidato presidencial que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. De ahí arrancó la violencia política, de color, ¿cierto? Que ya existía antes en la no había tanto. A partir de allí, entonces, los dos partidos políticos que nacieron con Bolívar y Santander, conservador y liberal, pues comenzaron a atacarse, a muerte. Entonces, de pronto a usted le mataron el papá, entonces yo me tengo que vengar, ¿cierto? Allí nacieron muchos de esos bandoleros en el Tolima. Varios, hay muchos nombres, ¿no? Pero bueno, entonces, por ejemplo, al grande, el famoso Tiro Fijo, que mataron hace 3 años, nació allí, en el Tolima nuestro, ¿no? Y en nuestra diócesis, en alguno de los pueblos de nuestra diócesis. Desafortunadamente, pues, esto creció y llevamos 60 años. Ahorita tenemos la esperanza, ¿no? La expectativa de que el presidente desde el año pasado, en noviembre, invitó a todas estas fuerzas insurgentes al diálogo de paz. Los diálogos no lo están haciendo en Colombia, están haciendo en Cuba, con la ayuda de Cuba y otros estados. Dio unos 5 o 6 puntos de la agenda. Hasta este momento se han puesto de acuerdo en 2, faltan los demás. Entonces, esa es como la expectativa que tenemos de que será que ceden, será que no ceden. Porque pues el gobierno ha tendido la mano y quiere de una manera normal tratar de la pacificación, ¿no? Pero pues usted entiende que todos estos grupos insurgentes, como en todo el mundo, quieren es ellos que le den la razón todo, ¿no es cierto? Justo en su diócesis, en Tolima, en su área, dijéramos, nació la guerrilla. ¿Lo ha vivido también en su propia sangre, dijéramos, en su propia vida? ¿Ha tenido alguna vez miedo? Digamos que sí y no. He sido muy afortunado, bendecido por Dios, pienso que he estado en municipios donde la violencia del 50 fue dura, fue fuerte. Yo estuve hacia los años 80, 90. Había pasado un poco. Entonces, en los días que estuve yo en algunas parroquias fue tranquilo. Después de que salí, hubo incursiones de la guerrilla, hubo muertes, hubo ataques.
Afortunadamente no me ha tocado. Ha tenido un ángel custodio siempre. Exacto. En algún pueblo sí, que se llama precisamente Dolores, se llama Dolores Tolima, porque es el nombre como que le queda bien también por sus sufrimientos, ¿no? En alguno de esos sí tuve un susto por un ataque de la guerrilla con el ejército, ¿no? Pero sí, en algunas de nuestras parroquias ha habido mucho enfrentamiento, mucha muerte, mucho secuestro. Claro. Yo me imagino que al ser un foco de guerrilleros, la presión del gobierno o de los paramilitares también era especialmente fuerte. Sí, el ejército hace su presencia, pero como esta cuestión de los derechos humanos que es tan difícil, para la guerrilla no cuenta, para el ejército sí cuenta, ¿no? Si el ejército, un policía mata 2, 3 guerrilleros, le llegan los derechos humanos. Pero si la guerrilla mata a una población civil y ejército, no hay problema. Esa es la situación mundial, además, ¿no? Que de pronto para el gobierno los derechos humanos se los cobran todos. Para la guerrilla no. Entonces el ejército en unos comienzos, bueno, atacaba y contraatacaba, ¿no? Lo atacaban, contraatacaba. Pero llega un momento en que ahorita con los derechos humanos no se puede, tienen que... Entonces a veces como que ellos pasan por acá y los otros pasan por acá. Yo he vivido en algunos de esos pueblos en que hoy pasaba la guerrilla y mañana el ejército. Buscando la guerrilla. Buscando la guerrilla. Sabían que había pasado, pero por no meterse en el pueblo. En problemas, que los derechos humanos que van a matar. Claro. Y vi en alguna de la parroquia, en aquella que digo Dolores, asesinaron a las personas que nadie supo quién las asesinó, pero todo el mundo se decía que era el ejército, por ejemplo, o la guerrilla. Entonces, ha sido una situación muy difícil, lamentablemente, ¿no? Claro, y pastoralmente, o sea, en su encargo de sacerdote, ¿cómo consolar o cómo hablar? ¿Qué les dice a estas personas cuando es semejante? En los funerales, por ejemplo. Por ejemplo. Esa ocasión que le digo cuando mataron a 2 personas que eran conocidas. Yo iba a la vereda y en una casa de uno de ellos dormía y en la otra comía. Y un día los mataron. Entonces el ejército, la guerrilla no se sabe. Me tocaron a celebrar las exequias, ¿no? Y pues uno de pronto sabe que están ahí ambas partes, ¿no? El ejército, la guerrilla, pues predicar el evangelio, ¿no? Predicar sobre la situación de la muerte y la esperanza como cristianos, pero también de el respeto por la vida, sin hablar de nadie, ¿no? Claro. Ni en favor ni en contra. Entonces, a veces es difícil, ¿no? Porque si uno habla contra el ejército, pues, es un problema porque está contra el gobierno, ¿no? Y si se habla contra la guerrilla, pues de pronto resulta muerto. Claro. Entonces, es difícil, ¿no? El número de sacerdotes católicos fallecidos en Colombia es el más alto del mundo, por violencia me refiero. ¿También esto le ha afectado a usted? ¿Conoce también a sacerdotes que han fallecido por motivo de violencia de este tipo? Sí, claro, claro. En la diócesis mía del Espinal recuerdo al menos uno que fue alumno mío en el seminario y después de 3 o 4 años lo asesinaron en una de las parroquias donde yo había estado al inicio. Entonces después le tocó a él y se puso a... De pronto le faltó un poquito de equilibrio, puede ser, ¿no? Lo que digo, de no hablar ni a favor de nadie, ni en contra de nadie. Entonces resultó asesinado, ¿no? Y se supone que fue la guerrilla. Es decir, estas cosas a veces no se pueden dar a la luz pública, pero pues todo el mundo más o menos sabe, ¿cierto? En el Huila, que es el departamento límite, han matado también 2, 3 sacerdotes, incluso a uno lo mataron celebrando misa. Estaba un domingo celebrando misa y llegó un señor a comunión y en la comunión llevaba un puñal y lo mató ahí. Claro. Y salió corriendo. Y en el fondo se puede decir, padre, que estos sacerdotes no estaban metidos en política. Si acaso se expresaron alguna vez de una manera un poquito quizá menos diplomática o menos... equilibrada, digamos. No decir nada, que en el fondo es el problema. No puede uno decir nada, tiene que estar guardando... Sí, como neutral. A veces uno no quisiera hacerlo, ¿no? Porque pues, hay que denunciar la injusticia, hay que denunciar... Pero si lo hace y resulta de pronto muerto, entonces dice, bueno, pues, guardemos el equilibrio, ¿no? Algunos obispos también han sido amenazados, ¿no? Pero en el Huila, uno de los obispos era muy... hablaba, claro. Contra la falta de derecho de la vida, sí. Entonces, pues, después resultó amenazado y le tocó irse. Otro también, 2 obispos allá en ese departamento
por hablar, Por digamos, dar un denunciar. juicio evangélico de denuncia por la justicia, pues de pronto resultan amenazados y a veces entonces uno dice, callado sufra las consecuencias, ¿no? Claro, ese grave dilema de ser profeta Exacto. o perder la posibilidad de ser también O perro pastor. mudo, ¿Cómo? dice uno de los libros, o es profeta o perro mudo. O perro mudo. Decía, profeta hay que denunciar y anunciar, o perro mudo quedarse callado. Bellito. Pero tampoco, ¿no? Digamos, no es el hecho de quedarse callado, sino de iluminar con el Evangelio, ¿cierto? Tratar de iluminar desde el Evangelio. Ujú. Y otro problema es la reconciliación. Usted está hablando de que en esos ataques se mata al padre de uno, fallece la madre del otro, a lo mejor por casualidad. ¿Cómo predicar ahí el perdón? Ese es el problema de los diálogos de paz. Estamos en el dilema del gobierno, unos dicen hay que perdonar todo, pero los derechos humanos dicen que los delitos de lesa humanidad no se pueden perdonar, ¿cierto? Algunos, ¿no? Entonces, esta gente dice, nosotros queremos perdón y reconciliación, pero las familias dicen, pero ¿cómo? Que estos que mataron a mi papá y a 10 personas, a 20 personas no van a tener ningún castigo. Es el dilema, ¿cierto? Entonces ahí está el problema álgido de los diálogos de paz. Que de pronto las fuerzas insurgentes dicen, nosotros queremos la paz, pero que no nos hagan nada, Claro. ni cárcel, ni nada. El gobierno dice, y los derechos humanos dicen, no, pues los delitos de lesa humanidad no pueden quedar inmunes, ¿cierto? Es ahí el problema. Claro. Y ahí la labor de la Iglesia también, Sí, de hasta cierto de punto. la reconciliación y el perdón. Pero dejando la justicia, por supuesto, su papel. Pero de todas maneras, las normas internacionales del derecho dicen que los de lesa humanidad deben tener lo que el Papa, ¿no? Lo que le pasó al que atentó contra Juan Pablo II. Él lo perdonó, claro, y fue allá y lo buscó. Pero la ley lo juzgó y tenía que condenarlo, ¿no? ¿Qué tal que he dicho, sí, lo perdoné y quedé libre? En sus comienzos la guerrilla era motivada política, socialmente, pero hoy en día en el fondo es un negocio. Sí, porque pues, de todas maneras narcotráfico. Ellos primero comenzaban para sostenerse secuestros. Entonces, para una persona 20 millones, a otra 50, a otra 100, según la clase de capital que tuviera, la cantidad. Entonces, pues ellos se sostenían con eso. Después entraron un poquito a trabajar junto con el narcotráfico, entonces, pues como todo el mundo llama, narcoguerrilla, digamos, ya se volvió droga entonces, sí, tienen una situación económica buena, bollante, por todo, pero entonces también el problema que nació también con el narcotráfico, ¿no? Claro, en sus años que ha estado de sacerdote, ¿ha tenido también casos de chicos jóvenes que han estado acudiendo a la parroquia y que de repente cambiaron? De pronto sí, la vida que y se han fueron. ido 18, 17 años y se fueron. ¿Y cuál es ese sentimiento No, pues la familia va, padre, que mi hijo se me fue, o que algunos lo dicen, otros no, porque pues tienen que quedar callados para que... La represalia. Exacto, entonces digamos que están ahí como camuflados, ¿no? Decimos, escondidos. Mucha gente sabe que el hijo de fulano de pronto se fue, que el hijo de fulana está por allá, pero hay que callar porque son situaciones muy difíciles, ¿no? Y de gran sufrimiento para la familia. Claro, también para... Pues de pronto si van diciéndole camine, le damos un sueldo mínimo, 400.000 pesos para la familia, de pronto al principio se la dan, de pronto después nada. Claro, les engañan. Por eso muchos jóvenes desertan y al desertar los matan. Claro. Tanto dolor y tanto sufrimiento en el fondo sin ningún tipo de base, porque esto se podía evitar. ¿Dónde saca usted la energía, la fuente para quizá consolar o para intentar tapar este dolor? Bueno, la respuesta para nosotros cristianos católicos además, pues es Jesús, ¿no? La persona de Jesús con su enseñanza revolucionaria, si queremos, que es la enseñanza del amor, del perdón, ¿no? Ámense unos a otros como yo los amo, en el servicio, en el respeto, en la caridad, en el bien. Si estas palabras no nos dicen nada, pues es lo que civilmente o en la sociedad dice perdón y reconciliación, ¿no? Perdonamos, reconciliamos, pero que haya justicia también. El Señor también vino a predicar no solamente el amor y la caridad, sino la justicia, ¿no? Que haya justicia. Y la justicia es cada uno lo que
le merece, ¿no? Darle a cada uno lo que es de cada uno, Lo que es justo. Lo que es justo. Entonces, si usted cometió una falta, bueno, en alguna manera tendrá que pagarla, ¿no? Digamos en ese lenguaje. Si yo hago una cosa que no es y resulta igual, pues sigo lo mismo. Entonces, pues el mensaje es centrado en el Evangelio, ¿no? En Jesús, que es el príncipe de la paz para nosotros, ¿no? Nos habla de la paz, nos invita a la paz, al perdón, a la reconciliación, al amor, pero también a la justicia. Estamos en un proceso de diálogo de paz, el Gobierno ha comenzado este proceso del diálogo. ¿Cuál es su esperanza en este diálogo? ¿Cuáles son las bases para usted importantes? Bueno, pues como iglesia nosotros estamos invitados a orar. La Conferencia Episcopal Colombiana ha invitado a todos los católicos y a todos los colombianos a que oremos por la paz, pidiéndole al Señor que ilumine a todos, unos y otros, para que estos diálogos sean productivos y lleguen a un fin. La expectativa de todos es que haya paz, ¿no? Todos queremos porque estamos cansados realmente. Pues Padre, esperemos que el Príncipe de la Paz, como se llama también a Jesús, haga un milagro y realmente Colombia alcance esa paz que tanto desea y tanto anhela. Eso esperamos y le pedimos al Señor. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios llora. Les pedimos que apoyen a Colombia en su deseo, en su anhelo por la paz, con sus oraciones. Si quieren también ayudar a la Iglesia en Colombia con otras posibilidades, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora, al final, en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.